Bien, seguimos con los llamados agentes limpios, como para que tengamos una noción rápida. ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos productos? Tienen una alta efectividad, son químicamente activos como los productos halogenados. Y tienen baja efectividad los que actúan por extinción de reducción de la concentración de oxígeno, como el CO2, el FM200 o el Inergen, que son una mezcla de gases. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen? No hay necesidad de limpieza después del uso, son fáciles de almacenar, tienen una relación muy baja entre peso y volumen, tienen una alta penetración, no conducen corriente eléctrica, no son corrosivos. ¿Cuál es la desventaja fundamental? El costo. O sea, son de muy alto costo. Los agentes limpios los podemos clasificar en dos grandes grupos, lo que se llaman gases inertes, que son mezclas de CO2, argón y nitrógeno, o los agentes halogenados, que son los halones, o los holocarbonados, que son los más modernos. Básicamente, los que son aptos para no dañar la capa de ozono son estos que vemos aquí. Fíjense que siempre estamos hablando de dos partículas de carbono, en este caso, 5 de fluoro y una de hidrógeno. Entonces esto se lee como pentafluoroetano, y así sucesivamente. Este es tetrafluoroetano, tetrafluoroetano. O sea, son todas formulaciones de hidrocarburos que han sido modificados y que tienen distinta capacidad de extinción. Son distintas marcas o distintos fabricantes. Cuando nosotros queremos identificarlo, leemos así: bromo, cloro no tiene, trifluoro, metano. Bromo, cloro, fluoro no tiene, metano. Dibromo, cloro no tiene, tetrafluoroetano. Es decir, que el número que me da el tipo de halogenado está identificando los elementos componentes que lo tienen. ¿Cuáles son las ventajas? No tienen olor, no tienen color, no manchan, no ensucian eléctricamente, no son conductivos, no dañan equipos magnéticos, es decir, aquello que pudiera dañarse con algún otro tipo de producto, no deja residuos, no deja resinas, no es corrosivo, no tiene ningún tipo de limitación. En el caso de los agentes limpios, como los gases mezclados, trabajan principalmente por dilución y entonces requieren una gran cantidad para poder extinguir. En su mayoría requieren evacuación del agente antes de ser utilizados porque lo que hacen es desplazar el oxígeno y apagan por sofocación. Y requieren mantener una concentración bastante larga por un periodo determinado para evitar el reencendido. Entonces eso hace que no pueda haber gente. En el caso de los gases limpios, son fundamentalmente gases inertes, tienen poca actividad química, es decir, no reaccionan con nada, tienen poca capacidad de enfriamiento, casi como que no sirven para fuegos clase A, y extinguen mayoritariamente por desplazamiento de oxígeno, porque son para inundación total. No existen matafuegos de este tipo. Estos productos son efectivos porque hacen interferencia en la reacción química del fuego. Y la instalación suele ser una batería de tubos que están distribuidos a través de los riesgos por cañerías, o sea que son sistemas en cuanto a la instalación muy similares a los sistemas de CO2. En las propiedades es simplemente como para tenerlo como referencia, las concentraciones necesarias para la extinción según el producto va del 2 al 13%, o sea que estamos hablando de cantidades muy pequeñas, pero con una limitación del 8, 9%, 10% habíamos dicho, en lo que se llaman concentraciones letales. Letales significa que si yo tiro donde hay gente, los puedo matar porque desalojo el oxígeno y la interferencia es inmediata. Bien, estas son simplemente tablas de, esto es lo que sería la toxicidad para el medio ambiente, es decir, lo que hace, se llaman depletores de la capa de ozono, por eso ahí hay productos que tienen más
o menos resultado. Bien, las concentraciones de diseño, en el caso del FM200 estamos hablando del 7.4%, productos como el Novec 4 al 6%, y en los gases, como el Energen, estamos hablando de un 37%, es decir, necesitamos mucha cantidad para poder extinguir. Estos son simplemente datos de diseño, esto lo hemos visto. Vamos a pasar a lo que son las instalaciones. Básicamente las instalaciones de estos sistemas son todas similares, es decir, estamos hablando de tubos conteniendo los gases en estado de presurización, tubo colector y válvulas de disparo para proteger distintos riesgos. La mayoría estamos hablando de pequeñas cantidades, 20 kilos, 12 kilos aproximadamente, son recipientes que no necesitan aquellos recipientes de acero sin costura, sino que son simplemente recipientes similares a los de los matafuegos, pero más grandes. Estas instalaciones se conectan a algún sistema de detección que cuando hay un fuego da la señal, o sea, detecta el fuego, va a una central de control y alarma, esa central es la que analiza la señal, dispara la batería principal, dispara el tubo principal, inunda un tubo colector y con eso se inunda un espacio a razón de 330 gramos en el caso de los halogenados, y en el caso de los gases limpios hay que ver cada caso. Esto es una instalación de Energen, por ejemplo, ahí podemos ver cómo es la válvula de disparo y el manómetro de presurización para poder saber si el equipo está operable. Tienen una ventaja que a veces se pueden usar en espacios chiquitos, como puede ser un tablero eléctrico, un comando, con pequeños equipos del orden de 3 kilos aproximadamente, protegen no toda la inundación, no hacen una inundación total, sino que protegen solamente el tablero con pequeños equipos. En general son instalaciones bastante sencillas. Acá podemos ver un resumen. Tenemos los detectores y la cañería de extinción. Los detectores van a la central de control y alarma, dan la alarma y disparan los tubos. El gas sale por aquí y va a parar al lugar donde tenga que inundar y no hay nada más. En los tableros eléctricos y racks se usan equipos chiquitos, equipos de 2 y 3 y 4 kilos aproximadamente, los hay más chicos también, e inundan, son de aplicación local, es decir, inundan ese lugar. Las toberas son similares a las toberas de CO2, para que tengan una buena dispersión, y todos los equipos funcionan aproximadamente de la misma manera. En el caso de los halogenados y la diferencia con los gases, con la mezcla de gases, es que la cantidad de gas que se necesita es muchísimo más grande. Es decir, ahí tenemos productos como el Energen, que es una mezcla de gases, donde yo necesito una batería que puede ser como la de CO2 o más grande. La ventaja que tiene esto es que trabaja con nitrógeno, con argón, con CO2, esos mezclados, y no tiene ningún tipo de limitación en cuanto a conseguir el producto, porque es simplemente mezclar gases y rellenar los tubos. Entonces, es mucho más sencillo, el producto en sí puede ser más económico. Lo que es más caro en este caso es la instalación, que son instalaciones que requieren mucho volumen desde el punto de vista de la inundación. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Que no dejan ningún tipo de residuo. Estas son instalaciones que yo las puedo tirar sobre cualquier tipo de producto, o proteger la bóveda de un banco, o proteger los cuadros en un museo, o proteger cosas de mucho valor, porque no ensucio absolutamente nada y no reaccionan ni producen ningún efecto de destrucción. Y podemos ver distintas válvulas para proteger distintos riesgos en una misma instalación. La forma en que sale es como si fuera una expansión de gas parecida al CO2, pero mucho más suave, porque se dispersa rápidamente, se expande a través de todos esos agujeritos que tienen la instalación, y entonces funciona sin ningún problema. Las baterías en general son mucho más grandes,
porque requiere de muchísima cantidad. Se esparcen rápidamente en el ambiente que quiero proteger. Se usan también estos halogenados para proteger cocinas, hornos, es decir, elementos que normalmente se podrían ensuciar si yo tiro otra cosa, y con esto no hay ningún problema. Hay equipos que